al debe. Así está Chile en temas de integración femenina en el espacio público, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo a estudios del organismo, entre las 43 naciones más desarrolladas, Chile está en la posición 40 respecto a desigualdad salarial. Además, en lo referente al empoderamiento de las mujeres en cargos de alto nivel, de las 49 naciones encuestadas, nuestro país se ubica en el puesto 46. Queremos analizar estas cifras y la realidad de Chile en temas de participación femenina, especialmente en este día, y para eso nos acompaña el director del Centro de Estudios ICSO-UDP, Claudio Fuentes. Claudio, bienvenido, muchas gracias. Son llamativas estas cifras, y son también decidoras respecto de lo cuánto o poco se ha avanzado respecto de estos temas. Sí, mira, evidentemente en Chile hay una brecha muy fuerte entre el desarrollo humano que ha alcanzado Chile, medido en términos de Naciones Unidas, el índice de desarrollo humano. Chile está ubicado en el número 44. Cuando uno coloca el índice de desigualdad de género, que es un índice complejo que involucra los elementos que tú estabas señalando, Chile baja al número 69. Es decir, hay una brecha de más de 20 países, en el fondo de 20 lugares en el ranking, en donde Chile obviamente ha avanzado mucho en el desarrollo económico, pero está atrás en materia de equidad de género. ¿Y esto qué explicación tiene? ¿Solamente cultural? Tiene varias explicaciones. Por un lado, el aspecto cultural, lo cultural se asocia, por ejemplo, al tema económico. Chile, pese a su desarrollo económico, es uno de los países que más atrás va en, por ejemplo, inserción económica de la mujer, que es una de las brechas más fuertes que Chile observa en términos comparativos, no del mundo, sino que de América Latina. En términos de América Latina, la inserción de la mujer al trabajo, que la mujer tenga un salario autónomo independiente del hombre, eso Chile está atrás en términos comparativos. Yo creo que parte es cultura, parte es aspectos sociales y aspectos políticos también. Creo que hay que incentivar un debate mucho más fuerte en nuestra sociedad respecto de este tema. Hay un dato interesante, porque mientras más se avanza en la pirámide del poder digo, menos es el acceso de las mujeres a este mismo. Se dan algunos ejemplos. El 33,9% son gobernadoras, el 26% son intendentes. Seguimos subiendo en la pirámide del poder, 18% ministra de Estado. En cuanto al Poder Judicial, 36,6% son ministras de la Corte de Apelaciones, 18% presidente de la Corte de Apelaciones y 15% integrante de la Corte Suprema. O sea, mientras más se sube en el poder, menos mujeres. Hay que hablar de embajadores y otras cosas. Efectivamente, en el nivel de embajadoras, hoy día el gobierno tiene 2 embajadoras de 74 embajadas de Chile en el exterior. O sea, claramente hay menos del 3%. Claramente hay 2 o 3 fenómenos que están corriendo en forma paralela. Por un lado, la brecha entre hombre y mujer, que se expresa en brecha económica, en brecha política, por ejemplo, la participación política. Segundo, lo que tú señalas, que la mujer ocupa lugares subordinados o de menor rango cuando se habla del espacio público, político. Y en tercer lugar, hay espacios que parecen ser, que es lo que tú mencionabas, y hay espacios que parecen estar reservados para hombres. Es decir, que nunca en la historia de Chile hemos tenido mujeres en algunos espacios. Ejemplo, Contraloría General de la República. Nunca ha habido una Contralora General de la República. Nunca ha habido una Presidenta de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, por ejemplo. Entonces hay ámbitos, y si vamos a ministerios, por ejemplo, seguramente hay ministerios donde no hay mujeres en cargos predominantes. Generalmente los ámbitos económicos y asociados al derecho son 2 áreas muy reservadas para hombres. Yo creo que esos son cambios culturales que hay que enfrentar como sociedad y plantearlos abiertamente, y yo creo que es una oportunidad para hacerlo. ¿Cuánto pueden aportar dictación de normas de leyes, por ejemplo, de discriminación positiva, en donde se hagan incentivos precisamente a llenar cierto tipo de cargo reservando cupos para mujeres? Mira, donde hay más estudios comparados es en el ámbito de las leyes de cuotas a nivel de Parlamento. O sea, porque ahí tenemos los datos duros y ahí podemos efectivamente ver hasta qué punto una ley de cuota afecta el que haya más participación de la mujer. En general,
Lo que muestran los estudios es que en sistemas electorales proporcionales, donde se aplican ley de cuotas, efectivamente se da un impulso importante a la cantidad de mujeres en ejercicios de poder. Y por lo tanto, esa combinación virtuosa en ley de cuota, es decir, reservar espacios para que mujeres puedan entrar al sistema político, y en segundo lugar un sistema proporcional. ¿Por qué proporcional? Porque permite más variedad, una lista mayor. Si tú tienes 2 cupos, es muy difícil la competencia y es muy difícil que los partidos permitan que haya más o cupos reservados. En cambio, si tú tienes listas más amplias, va a permitir cupos reservados para ciertos grupos discriminados históricamente de la sociedad. Ahora, sobre esa materia hay opiniones divididas, incluso de muchas mismas mujeres. Yo he escuchado que le carga que haya una discriminación positiva porque esto se tiene que dar de manera natural y que no quieren una especie de reserva única y exclusiva para mujeres porque le parece que eso ya es discriminatorio para la mujer. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es una discriminación positiva. Ahora, ahí hay argumentos en contra de ese argumento. ¿Por qué? Porque ese es un falso liberalismo. ¿Por qué digo que es falso liberalismo? Porque en el fondo se dice, mira, lo que tú estás haciendo es menospreciar la capacidad de una mujer de competir. Y en realidad eso es bastante falso, el argumento. ¿Por qué? Porque uno no está menospreciando la capacidad, lo que uno está diciendo es, denle la oportunidad para que esa persona compita en igualdad de condiciones, y ahí está el problema mayor en nuestra sociedad y en muchas sociedades latinoamericanas. La cancha no está igual para hombres y para mujeres, y te lo explico con 2 ejemplos. Uno, si tú tienes una brecha salarial en donde la mujer gana 1/3 menos de lo que gana un hombre, obviamente la capacidad de generar recursos para competir en una campaña, por ejemplo, va a ser mucho menor. Tiene menos contacto, tiene menos acceso a recursos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tú requieres generarle condiciones, acción afirmativa, por ejemplo, financiamiento electoral prioritario para mujeres. Esa sería una medida muy concreta para igualar la cancha. Segundo, la mujer tiene una doble tarea, un doble cargo de hacer la campaña electoral, pero además cuidar a la familia. No hay guarderías o situaciones universales en Chile, no hay universalismo en términos de la protección de los hijos, por ejemplo. ¿Quién cuida a esos hijos? En nuestra sociedad patriarcal, en donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que estaba en el hogar, hoy día la mujer sale al trabajo, efectivamente está saliendo mucho más la mujer chilena, pero el cuidado de la familia todavía sigue en manos de la mujer. Ejemplo, en el Congreso Nacional de Chile hasta hace muy poco no había guardería para niños, por ejemplo. Entonces las parlamentarias que tenían hijos tenían que proveerlo independientemente, privadamente. Entonces yo creo que efectivamente de lo que se habla acá, más que una ley de cuota que va de reservar un espacio, es generar condiciones de igualdad para que la competencia sea más justa. ¿Y qué pasa con las legislaciones que de pronto se dictan en favor de, por ejemplo, en el trabajo, del fomento del trabajo de la mujer, que vista de otra perspectiva, muchas veces más economicista, dicen lo único que hace es terminar perjudicándola? La discusión del postnatal fue tal vez uno de los ejemplos de ello. Perfecto, todos estamos de acuerdo en dar mayor beneficio, pero eso, decían algunas voces muy críticas, va a terminar perjudicando precisamente a la mujer, porque con esas extensiones tan largas, beneficios tan diferenciados respecto del hombre, va a bajar el incentivo por contratar a una mujer. Podría efectivamente producirse eso, pero para eso, o sea, para resolver eso, si tú tienes la voluntad política de incorporar a la mujer al trabajo, como está sucediendo, las estadísticas lo que muestran es que de un 34% de participación laboral de la mujer a principios de la década, hoy día estamos en un 48%. Es decir, hoy día tenemos mucho más mujeres en el mercado del trabajo y por lo tanto hay que generar condiciones de igualdad. Un elemento es la guardería. La guardería infantil hoy día se le obliga a la empresa que tenga mujeres contratadas, más de 20 mujeres con hijos, generar las condiciones para una guardería. Y por eso muchos contratan 19. Y por eso muchas contratan 19. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar. ¿Se cambia la ley o se cambia la actitud del empresario? Una forma de hacerlo es, bueno, permitamos que independientemente del género, si hay trabajadores, hombres o mujeres,
más de 20 que tengan hijos, hay guardería, independientemente sean hombres o mujeres. Con eso ya no va a generar la discriminación que hoy día sucede en contra de la mujer. Entonces, tú tienes que buscar cómo equilibrar la inserción de la mujer con efectivamente generar condiciones de que no se vea vulnerada la ley. El último ejemplo, el tema de la igualdad de salario. En el año 2009 se aprobó una ley en donde se garantizaba la igualdad de salario de igual cargo, igual salario, ya entre hombres y mujeres. En el 2011 hay una encuesta que sale en enero y ¿qué es lo que dice? Que aumentó la brecha salarial entre hombres y mujeres, no disminuyó. Es decir, aprobada la ley, aumentó la brecha y por lo tanto vamos a tener que revisar la ley y ver qué está pasando con esa situación, porque no puede ser que una ley que está destinada a igualar condiciones de salario, en el fondo lo que está produciendo es aumentar la brecha. Algo está pasando con el empresariado que no está cumpliendo con la ley. En el Día Internacional de la Mujer hemos querido hablar mucho más allá de las celebraciones y darle un poco más de contexto a estas cifras que son tan duras, tan decidoras y los caminos exploratorios para poder resolver este tema. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso.